verdad que es un placer estar acá contigo, con todos los que están participando. Y gracias al instituto por darnos esta oportunidad, porque la verdad que es una buena oportunidad para conocernos y para practicar o poner en práctica muchos de los conocimientos que seguramente muchos de ustedes tienen y que si no, bueno, va a ser la oportunidad para verlos. Está bueno esto de que Santiago cuente un poquito sobre mi biografía, al solo efecto de que ustedes sepan que he tenido la oportunidad de estar o de trabajar en la gestión pública, es decir, que lo que voy a compartir con ustedes lo puse en práctica. Además, vengo del mundo de la mediación de los métodos de acceso pacífico a la justicia y entonces eso me ha permitido el manejo de las herramientas mal llamadas blandas o comunicacionales, dentro de la cual está el feedback, que es lo que vamos a poner ahora a ver específicamente. Bueno, la idea es que hagamos un encuentro participativo y que si hay dudas, inquietudes, cuestiones, vayan poniéndolas en el chat. En todo caso, Santiago nos ayuda con eso, pero la idea es justamente que podamos hacer un intercambio entre todos nosotros. Bueno, brevemente, yo, la verdad que un poquito tarde, pero pedí una encuesta para ver de dónde venían ustedes, de qué ámbitos venían, y además del ámbito, qué les motivaba a hacer este seminario, porque no es lo mismo si la mayor cantidad de las personas vienen del ámbito del sector privado, por ejemplo, o vienen del ámbito público, si se acercan por primera vez al tema o si ya tienen mucho conocimiento del tema, si hay equipos, porque la verdad que es un tema muy estructuralmente relacional, entonces no es lo mismo si hay equipos de trabajo, así no los hay. Pero bueno, del poquito de información que pude ver a último momento, vi que hay muchos que sí lideran equipos y que hay una variada diferencia entre el sector privado y el público. ¿Es así? Los que estamos hoy acá, en principio, ¿responden a esa calificación o hay muchos que son profesionales que no están en este momento ni en el ámbito, diríamos, público, ni en el ámbito privado exactamente de empresas, y esto lo utilizan como un aprendizaje para adquirir mayor herramientas? Si es así, bueno, bienvenido sea también. Lo que quería era como ajustar un poco los contenidos al público. Bueno, este es el primer encuentro. Ustedes saben que este es el primero. Ahí sí me pusieron algo en el chat. Em, sí, ahí ponen como que hay todos, muchos lideran equipos y están en el ámbito público, ¿no? Bueno, algunos como ahí, Liliana, que es pediatra, está participando en la política, así que está en el ámbito público. Bueno, genial. Son dos encuentros, este y el siguiente. Y la idea, por lo menos lo estructuré de esta manera para ser ordenados en la explicación. Hoy vamos a ver la introducción al concepto de feedback, la importancia que tiene esto, porque es muy valioso el feedback como herramienta. Vamos a explorar cuáles son los beneficios para el crecimiento personal y profesional y organizacional. Y vamos a ver los ámbitos de aplicación y la tipología. Y por último, un poquito la relación propositiva que tiene el feedback en el desarrollo de un liderazgo transformador. Y cuando hablamos de liderazgo transformador, estamos hablando de aquellas personas que tienen la capacidad de liderar porque motivan, porque entusiasman, porque generan la necesidad de círculos virtuosos donde puede existir en el intercambio con el otro y en esa acción de liderar aparecen el desarrollo de los colaboradores, ¿no? Entonces, es una mirada inclusive no verticalista, sino más horizontal, donde se fideliza en función de las cualidades del líder y del equipo. Bueno, ¿qué quiero decirles? En esta línea decimos justamente que una de las principales habilidades o responsabilidades, ay, perdón, que tienen los líderes tienen que ver con justamente eso, el desarrollo del talento humano, el logro de resultados, porque lógicamente lideramos con objetivos concretos, con metas, entonces el logro de resultados, y la creación de una cultura organizacional. Para estos tres objetivos que nos planteamos cualquiera de nosotros, aún para liderar nuestra propia
historia, nuestra vida personal, familiar. Bueno, para estos tres responsabilidades que tenemos como líderes, las herramientas fundamentales o claves son el reconocimiento y la retroalimentación constructiva. ¿Qué quiero decir cuando hablo de reconocimiento y de retroalimentación positiva? Estoy hablando de alguna manera de la necesidad de este feedback como un papel importante, como una herramienta importante en el desarrollo y en el crecimiento de las personas. ¿A través de qué? De identificar fortalezas, de buscar esas áreas de mejora, ¿no? Permitiendo así un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Es lógico que de alguna manera, si nosotros nos proponemos modificar algunos comportamientos o mejorar nuestra forma de abordar esas realidades que se nos presentan, nosotros tenemos que revisar de qué manera nosotros podemos ir progresando, mejorando, adquiriendo habilidades o competencias. Entonces entendamos que el feedback no es solo, porque parece que cuando uno habla de feedback aparecen enseguida las resistencias porque parece que es solo críticas, observaciones, recomendaciones. Sí, es cierto, eso también aparece, pero de la mano del feedback también viene el reconocimiento del valor del otro, el reconocimiento del legítimo otro, de ese otro que es diferente a mí, pero que tiene competencias, habilidades y destrezas que lo hacen propio, ¿no? Que lo hacen único. Entonces, viene del reconocimiento y del estímulo positivo para favorecer o reforzar esas conductas deseables que ya tienen esas personas, esos sujetos, esos miembros del equipo. Entonces, en una lógica de simplificar, eso decir que el feedback es retroalimentar o realimentar. Ahora, vuelvo a decirles, aparece generalmente de la mano del feedback esos sentimientos de temor o de miedo, de sé dar feedback, cómo doy feedback, de qué manera lo hago, cómo lo recibo, que después vamos a ver el feedback, hay que tener en cuenta tanto el que da como el que recibe, ¿no? La lógica de todo esto es, de alguna manera, que nos motive la mejora de la persona a la cual nosotros vamos a estar dándole feedback. No pasa solo por esas evaluaciones de rendimiento. El feedback es mucho más que esas evaluaciones estructuradas que pueden constituirse o que pueden darse en un ámbito laboral. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, Santi, vos me avisás. En esencia, entonces, el feedback, para ir como ya profundizando el concepto, es esa información específica y detallada sobre el comportamiento o sobre el rendimiento de una persona en el trabajo. ¿Para qué existe el feedback? ¿Para qué les parece que existe el feedback? A ver si alguien me responde. Bueno, está bueno lo que decís, Liliana. Sí, que no sea lo habitual, no quiere decir que no sigamos apostando al feedback como una herramienta de legitimación y de reconocimiento y de retroalimentación con el otro. Sí, sirve para comunicar, sirve para hacerle saber al otro cómo está desarrollando su tarea o cómo está eh, eh, llevando adelante su comportamiento, sus habilidades. Entonces es para hacerle conocer al otro, ¿no? Sí, como dice Nicolás, es para el crecimiento, para trabajar mejor en equipo desde ya, porque ahora vamos a ver los tipos de feedback y vamos a ver la importancia que tiene esto en un equipo. Tomar conocimiento, como dice ahí, conciencia de competencias y habilidades y hacérselas saber. En el feedback yo se los hago saber al otro. ¿Vamos? Perfecto. Entonces, el feedback, esperen que cierro el chat, y el feedback, como decíamos recién, se ha convertido entonces en un concepto clave para cualquier equipo de gestión. Como ustedes acaban de ver, un concepto hoy, fíjense el dibujito o la imagen. Hoy, tanto los colaboradores de nuestros propios equipos como los clientes, los consumidores, hoy ya no tienen una relación pasiva
frente a los servicios, a los productos, o a la comunicación misma dentro de un equipo de gestión. Ya cambió el paradigma, donde desde hace muchos años hasta la idea del nuevo gobierno, del buen gobierno, está la participación activa y protagonista de los ciudadanos o de las personas. Entonces, las personas están alentadas a tomar decisiones. Entonces, de alguna manera, el feedback es un concepto clave en esta interlocución que tenemos incluso con los ciudadanos, ¿no? O con los que son destinatarios de la política pública. Ahora, cuando yo estoy dando feedback, ¿qué aporto? Bueno, y ahí vamos a ver. ¿Mejora el rendimiento? Seguramente, porque yo le hago saber a esa persona si lo que está haciendo se alinea o no con los objetivos que nos planteamos como equipo o de los objetivos que nos planteamos como grupo de gestión pública. Además, le doy de alguna manera una motivación a seguir como, y está bueno esto, ojo, de las palabras que vamos usando, porque a veces uno dice, le doy como incentivo a un rendimiento más alto. Rendimiento más alto no quiere significar un rendimiento mayor en términos económicos, está expresado con una lógica de sacar las mejores competencias que tenemos, sacar la mejor versión de nosotros mismos. Es eso, es como alentar a que salga la mejor versión de nosotros, partiendo del criterio de que seguramente vamos a poder dar mucho más y que muchas veces somos nosotros mismos los que nos cortamos nuestras propias alas, ¿no? Entonces, mejora el rendimiento, aumenta la motivación desde ya, porque si yo hago un feedback desde un desempeño, es decir, basándome en reforzar el desempeño positivo, seguramente la persona que va a sentir, se va a sentir apreciada, se va a sentir confiada. Si yo lo refuerzo desde el desempeño, a lo mejor no tan eficiente, sino más bien deficiente, lo que trato de hacerle llegar a la persona es un consejo, ¿no? Es un consejo, una recomendación, para que pueda sortear obstáculos, no desde un lugar crítico. Después vamos a ver unos minutitos, un videíto de justamente lo que no debe hacerse. Pero yo puedo intentar que una persona modifique alguna situación o alguna conducta que a lo mejor no se está ajustando tanto al grupo o al equipo, pero tengo que hacerlo con esa mirada de ayudar o colaborar con el otro para sortear obstáculos. Bueno, aumenta el compromiso desde ya, porque todo nos pasa, digo, a cualquiera de nosotros nos pasa en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, que si nosotros vemos que no hay como una respuesta del otro lado, uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué me preocupé tanto? Si a nadie le interesa lo que estoy haciendo, ¿por qué pongo tanta energía en esto si es igual que lo haga que no lo haga? Entonces, el feedback aumenta el compromiso de todos y cada uno de nosotros en la tarea. Y aumenta el conocimiento. Ojo, el autoconocimiento es un tema muy importante verlo en el tema del feedback. ¿Por qué? Porque muchas veces la mirada del otro o el aporte del otro puede ayudarnos inclusive a ser conscientes de situaciones o de cosas que no pudimos verlas de otra forma, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, digo, percibimos e interpretamos también muchas veces por nuestras propias historias. Entonces, el hecho de que otro a lo mejor nos traiga una información que nosotros no podemos ver, fomenta que yo profundice eso que me está diciendo el otro. Puede ser que incluso no esté de acuerdo. Eso no quiere decir que el aporte del otro yo siempre tengo que aceptarlo. Puede ser que no esté de acuerdo, pero igualmente me conduce a ese proceso de poder pensar o ver esa información que el otro me proporciona. Hay un tema acá en el feedback importante y es que requiere de tanto el que da como del que recibe la capacidad de poder escuchar, ¿no? En escucha activa, ¿no? Escuchar con todos los sentidos, escuchar con el corazón, escuchar y poder aceptar, tanto el que da como el que recibe. Acá hay una frase justo de Bill Gates que dice, todos necesitamos como personas que el otro nos dé su opinión, así es como mejoramos. Más allá de la opinión, en realidad en el feedback no es tanto la opinión, sino es un poco cómo ve cada uno
el desempeño, cómo ve cada uno el relacionamiento, sí, la manera en que se conduce los otros. Y vamos a ver que esto, el feedback, se da en todos los ámbitos, no solo de jefes a subordinados o de líderes a liderados, sino vamos a ver que el feedback también se da entre compañeros y sus líderes, entre clientes y organizaciones. Entonces, bueno, es pensarlo de una manera mucho más integral. Bueno, entonces sabemos que dar feedback no es fácil, que muchas veces, si el tema es difícil, por ejemplo, yo tengo una persona que tiene algún hábito que no resulta fácil para otros colaboradores del grupo, y a lo mejor me resulta así, a lo mejor difícil. Entonces, si el tema es difícil, el feedback suele ser un tema que me genera como cierto desconcierto. Porque es lo que decía recién, a veces tenemos miedo, pero ¿miedo por qué? Porque si uno dice, bueno, lo importante, como diría cualquier terapeuta, es que frente al miedo nos preguntamos, pero ¿por qué me da miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? Y ahí van a ser muchas las respuestas. Algunas, que suelen ser las más habituales, es que nos aparecen a nosotros mismos nuestras afirmaciones como no quiero disgustar a esta persona, no quiero disgustar a mi pareja, no quiero disgustar a mi hijo, no quiero, tengo miedo de cambiar esta dinámica que tengo con mi jefa, tengo miedo de cambiar esta dinámica con mi asistente, porque nos llevamos bárbaro, porque la laburamos súper bien. Pero bueno, si le digo esto, tal vez cambie esa dinámica. No quiero afectar la relación que tenemos, somos todos compañeros que nos llevamos genial, no quiero afectar esa relación. Temo que el otro tome mal el comentario que le hago. Entonces, la verdad es que cuando nosotros trabajamos con nuestros propios miedos, ¿no? Con estos miedos, cuando yo me enfrento y digo, pero ¿por qué pienso esto? Bueno, si empiezo a ser consciente, seguramente voy a estar mucho más cómoda porque voy a poder como autorreflexionar y encontrar una forma propositiva para hacer el feedback. Primero, entonces, puedo llegar a encontrar un lugar más cómodo. Y segundo, me va a servir también evaluar esto, porque muchas veces me voy a dar cuenta que genero escenarios que son inexistentes, ¿no? Y entonces a lo mejor pienso, el peor escenario, voy a terminar peleada, y resulta que no es así, no termino peleada, al contrario, termino encontrando yo una explicación y ella pudiendo darme la explicación que necesitaba para también comentar su incomodidad respecto de esa situación. Bueno, eh, acá hay mucho también de cómo nos socializaron, de la cultura en la que estamos insertas. Y entonces muchas veces, ¿por qué les digo esto? Porque salvo los muy, muy jóvenes, pero en líneas generales todos fuimos socializados en un paradigma de una visión más binaria, adentro, afuera, blanco, negro, bien, mal, ¿no? Esto está bien, aquello está mal, bueno. Em, y en esa lógica muchas veces no aparece esta mirada más relacional, donde puede aparecer situaciones donde no está ni bien ni mal, sino que en realidad lo que aparece es la dificultad de lo relacional. Y en esa dificultad o en esa necesidad de encontrar nuevos códigos o nuevas formas de comunicarnos, nos lleva entonces muchas veces a que nosotros no digamos, decimos, no, 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 si no voy a decir algo bueno, mejor me callo la boca. Ahora eso va en contra de este principio o de esta recomendación que viene de la mano del feedback, que es no retrasemos ni evitemos esa retroalimentación, ¿no? Si hay algo que yo necesito decirle al otro, prepararme desde ya, evaluar las mejores formas, buscar, ahora vamos a ver de qué manera dar ese feedback, pero no evitarlo, negarlo, porque seguramente eso va a dificultar mi relacionamiento en términos de mejora con el otro. Entonces, ¿desde dónde ubicamos este paradigma o esta herramienta de la retroalimentación? Es algo que tiene la intención de sumarle al otro. No es una herramienta para la crítica, para las observaciones. Si, aun cuando fuera una recomendación, una crítica, una observación, siempre el fin último del feedback es aportarle algo al otro.
Y transmitir eso, la preocupación que nos puede generar al que da feedback, de ser sincero con uno mismo y ser sincero con el otro, porque lo que en verdad está en juego es el crecimiento, tanto del otro como de la relación, como del vínculo, como del trabajo, como de la posibilidad futuro de, porque no nos olvidemos que el feedback siempre está puesto en miras al futuro, ¿no? Al crecimiento. Bueno, a ver si hay algún comentario en el chat. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben, ahí estamos. Bueno, cuando hablamos de, yo les dije, hay algunos tipos de feedbacks, pero hay, sobre todo podemos pensar que hay un feedback en un ámbito interno y en ese ámbito interno estamos hablando de que quien pretende tener un proceso de gestión organizado, es decir, para todo lo que trabajamos en el ámbito público, quienes queremos llevar adelante un proceso de gestión organizado, necesariamente tenemos que sistematizar la forma en que vamos a hacer el feedback entre los líderes, entre los colaboradores entre sí. Digo, debemos sistematizar la forma en que vamos a hacer esos feedbacks. Esos feedbacks requieren planificación, no es que vi luz y entré, ay, se me ocurrió y entonces ahora en medio de un pasillo te comento. No. El feedback requiere una planificación, una sistematización. Ahora vamos a ir profundizando en ese sentido. Entonces, en el ámbito interno queda claro quién es y cómo, desde dónde se hace el feedback. Y en el ámbito externo, ese foco está puesto más en el cliente, en el ciudadano, si estamos en equipos de gestión, en el destinatario final de esa política pública o esa gestión pública, ¿no? Porque lo que hoy existe es un alto grado de exposición de esas organizaciones, de esas gestiones. Y entonces lo que aparece es la necesidad de tener en cuenta y tomar en cuenta las reacciones, las interacciones de los diversos públicos, así como también los diferentes canales en que esto sucede. Pregunta, cuando yo les digo a ustedes estas reacciones, estas interacciones, fruto de la gran exposición en la que existe hoy, que se hacen a través de diferentes canales, ¿qué creen que son? ¿Qué tipo de canales? ¿A qué canales me estoy refiriendo? Bueno, ahí Nadia pone encuestas, fenómeno, un canal, podría ser el tema de las redes sociales, perfecto. Fíjense el grado de exposición y de reacción. Eh, Reuniones con vecinos, organizaciones, exacto. En las apps, bueno, justamente en esos canales es muy difícil poder efectuar o aplicar la herramienta del feedback. Nosotros en ese sentido vamos a ver ahora justamente cómo, cuándo, dónde, de qué forma. A lo que yo apelaba con estos canales también tenía que ver con los canales de la comunicación. Y los canales de la comunicación, para los que estudiaron seguramente muchas veces o lo vieron en muchos lados, hablamos de los canales verbales, paraverbales y no verbales. El verbal que tiene que ver con el uso del lenguaje, esto que estamos haciendo nosotros, que el impacto es menor al del tono, al de la inflexión de la voz, diferente y también con su mayor impacto al corporal. Si yo manifiesto, me pongo, tengo posturas corporales, seguramente, y hoy lo dice, el impacto de esa comunicación es del 52%, a diferencia de la verbal, que es un 7%. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos del feedback. El feedback tiene que tener en cuenta también esos canales y la congruencia de esos canales, porque si yo a alguien le estoy transmitiendo que lo vengo a felicitar, pero cuando estoy queriendo transmitir que le voy a felicitar, mi actitud es ponerme corporalmente a la defensiva, ¿qué va a comunicar? ¿La palabra o el cuerpo? O la expresión corporal. ¿Qué les parece que va a comunicar? ¿Qué va a tener más impacto? El cuerpo, tal cual, Nicolás.
en la postura corporal, exactamente. Es decir, por más que yo le esté transmitiendo que lo quiero felicitar, él va a recibir que yo al revés, me estoy poniendo a la defensiva porque en el canal paraverbal yo le estoy comunicando que estoy a la defensiva. Entonces, el feedback es muy importante también en el ámbito externo cuando nosotros queremos tener una reacción propositiva en ese vínculo con el consumidor o con el destinatario de la gestión pública o privada, en el caso de las empresas o las organizaciones. Entonces, tanto en el ámbito interno como externo es importante, fundamental entender los beneficios del feedback, así como ver cómo los administramos para mejorar nuestras relaciones. En el ámbito público no tengo mucho que explicar porque todos sabemos en ciudades tan grandes como la de Buenos Aires o en ámbitos tan, diríamos, abiertos como los que transitamos nosotros, vemos permanentemente cuáles son las reacciones, las interacciones, la satisfacción o insatisfacción, de qué manera la gente se siente respetada, reconocida o no. Entonces, bueno, es un tema clave al momento de pensar cómo indicamos progresos o mejoras en el otro. Bueno, y en los equipos, ustedes mismos dijeron la importancia del feedback en los equipos. En los equipos, ¿qué refuerza? Y el feedback, si yo le doy un feedback a alguien y alguien lo recibe con esta lógica de tomarlo como un espacio de crecimiento y le creo al otro que realmente me lo da porque quiere que yo crezca, refuerza el sentido de responsabilidad de los colaboradores en la tarea, en la ejecución de la tarea, ¿no? También esto de que si la persona cuanto más informada está, más puede progresar, porque tiene más condiciones para perfeccionar esa ejecución de esa tarea, porque tiene información, ¿no? Tiene esa herramienta que le permite comprender incluso cuál es su papel dentro de la organización, cuál es el papel y el rol y qué se espera de esa persona en esa organización. Y mejora el clima organizacional. Y todos sabemos que de la mano de la mejoría o el mantenimiento de un buen clima laboral aparece la retención del talento. Y ahí digo, porque hoy, y sobre todo, no sé tanto los que son más grandes como yo, los generacionalmente más grandes, a lo mejor nosotros solíamos como ceder un poquito más a esto, pero las generaciones más jóvenes les pesa mucho y valoran mucho el clima laboral, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor están dispuestos a mantener su talento ahí o no, de acuerdo al clima o a las facilidades de ese ámbito laboral. Entonces, como les decía recién, brevemente, miremos quién da feedback, qué, cuándo, dónde y por qué. Las preguntas fáciles, las preguntas básicas de la retroalimentación o del feedback. ¿Quién o a quién la retroalimentación es para todos, sin importar la persona o la relación? Puede darla tanto un jefe como un miembro de un equipo, como un compañero, un subordinado, todos, es para todos. ¿Para qué? Dijimos, no es una crítica o un juicio, sino en todo caso es una sugerencia, si quieren, pongámosle es una sugerencia para una mejora, pero sobre todo es para reforzar muchas veces un proceso evaluativo de desarrollo, donde yo a lo que aspiro es a la mejora. ¿Cuándo? Generalmente los expertos nos dicen que tratemos de hacerlo en las 24 horas siguientes a que detectamos o que observamos esa situación, que tratemos de hacerlo rápidamente. ¿Por qué les parece que tenemos que hacerlo rápidamente? Lo mantenemos en la memoria y lo perdemos muy rápidamente. Raque, Entonces, se te cortó un poquito lo último que dijiste. lo de los 24 horas. Sí, lo último dijiste, hubo como Bueno, un cortecito. perdón. Bueno, entonces le decía, dentro de las 24 horas, ¿por qué? Porque nosotros después perdemos ese dato, empezamos a no acordarnos tanto de cómo era el hecho y como nosotros decimos que es una información clara, precisa, detallada, cuanto más rápido sea, más fresca la tenemos.
Ahora, que sea en el corto plazo, no significa que si es un tema que a lo mejor emocionalmente me cuesta, está muy a flor de piel, yo lo haga enseguida. Tal vez ahí requiere un procesamiento antes de que yo pueda transmitirle al otro esa, porque al tener una carga emocional, yo requiere que yo lo procese. Entonces, no aplicaría esto de las 24 horas, ¿sí? Y acuérdense que el feedback influye notoriamente en la conducta futura porque quiere o aspira a mejorar el rendimiento, a mejorar el desarrollo profesional y personal. Entonces, el foco está puesto en el futuro y no está revisando, ¿no? Como el atrás, salvo la situación concreta, precisa a la que me quiero referir. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de feedback y que el feedback está dado, esa clasificación, en función de las funciones que cada uno cumple o las funciones que se esperan de nosotros en el ámbito laboral. Por eso es importante conocer los distintos tipos para poder brindar retroalimentación efectiva y precisa a los colaboradores, a los grupos, y a la inversa, si son de los colaboradores al líder, ¿no? Entonces, está bueno ver estos distintos tipos. Los tipos más comunes, ¿conocían estos tipos de feedback? Cuéntenme, ¿conocían? Sí, sí, Liliana, el foco está puesto eso, en el respeto. Ivana dice, es un arma poderosa para transformar. Exacto, Ivana. Bueno, varios no conocían, algunos muy pocos, otros sí, perfecto, los que seguramente vienen de este ámbito los conocen. Bueno, pero hay muchos que no, casi nada, no los conocían. Todos menos el 360. Bueno, vamos a esto. Entonces, hay distintos tipos. Los más comunes son el positivo, el constructivo, como ven ahí, el 360. Ahora vamos a ver uno por uno. El correctivo, el informal y el formal. Cada uno de estos está justamente enfocado a aspectos específicos en el desempeño o en la relación interpersonal, en el desarrollo profesional, ¿sí? Bueno, vamos a ver cada uno de estos. Acá. Bueno, vamos al feedback propositivo. Positivo. Es para reconocer y reforzar las acciones y logros, ¿no? Sobresalientes o buenos o positivos, mejor dicho, para no decir buenos. Esos logros que son, que a uno le parece que son muy positivos de los individuos en un entorno laboral. Este feedback lo que ayuda es a motivar, a fortalecer la autoestima de las personas, tan necesario, aunque nos parezca que los seres humanos tenemos esto saldado, cada vez nos damos más cuenta que todos necesitamos diariamente que nos refuercen y reforzarnos nosotros mismos nuestra propia autoestima, ¿no? Porque de alguna manera, si yo hago esto en un grupo, lo que estoy haciendo es derramando eso en el ambiente de trabajo y fomentando esto de la cultura del aprendizaje, porque lógico, cuando hablamos de cultura de aprendizaje, también de lo que estamos hablando es de tener cada uno de nosotros esto que se dice como la mente del aprendiz, estar dispuesto y abierto a incorporar conocimientos, a admitirme, bancarme el error, a pensar que puedo trabajar desde una lógica de ensayo-error, ¿no? Y que eso no me va a implicar que me cueste la cabeza. Al revés, porque estoy en una cultura que apuesta al aprendizaje y aprender requiere muchas veces equivocarse. Y de donde más aprende uno, muchas veces del error. Entonces, mirar de esta mente muy aprendiz, ¿no? En este feedback es importante saber cómo se expresa esos reconocimientos, porque la idea no es adular, la idea no es adular, es justamente reconocer el potencial de la persona, reconocer el rendimiento que está teniendo, reconocer la capacidad y habilidad que tiene para seguir creciendo, porque además, atrás de todo eso, lo que aparece es la confianza. Yo a través de esto voy generando con el otro, con el equipo entre sí, el colaborador con el líder, un espacio de confianza.
basado justamente en un reconocimiento, en una legitimación del otro, ¿no? Del sujeto. Bueno, en esta lógica del feedback que ya vimos positivo, ahora pasamos al feedback constructivo. Acá lo que está más centrado este feedback, así como el otro vimos la mejora, el reconocimiento, el fortalecimiento de la autoestima y esto derramar en el equipo, acá el foco está puesto en las áreas de mejora. Si yo sé que Liliana es muy buena comunicacionalmente, pero a ella le falta, no sé, manejar un poquito más los tipos de comunicación. Bueno, yo a qué apunto, que esa área donde ella ya es buena y tiene competencias pueda seguir mejorando y puedan aparecer oportunidades para ella de crecimiento personal y colectivo. Entonces, ahí me enfoco con mucha atención en el desarrollo, en hacerle recomendaciones o sugerencias para el progreso y para la superación. Es decirle, mira, vos sos buenísima comunicando porque sos empática, tenés rasgos histriónicos, hablas, manejás el lenguaje muy bien, pero ojo, que a veces sin querer, cuando querés comunicar con el canal paraverbal, corporalmente hay algo que no termina de ser coherente, ¿no? Esa podría ser tranquilamente un feedback que yo le dé a Liliana y que esté justamente enmarcado dentro de lo que sería un feedback constructivo, porque yo lo que apunto es a la superación personal y profesional de Liliana. Ahí hay que poder hacerlo, así como dijimos en el anterior. Ojo, que reconocimiento no es adulación. Ojo, porque la gente se da cuenta, nos damos cuenta todos y nos sentimos todos incómodos con eso. Acá es fundamental hacerlo de una manera objetiva, de ver, con el propósito justamente de impulsar la mejor de la persona. Esta en función justamente de lo que se espera de Liliana. El feedback 360 involucra la participación de muchas fuentes, ¿no? Y entonces, seguramente si hay algunos acá, alguien puede poner un ejemplo, yo tengo uno, pero alguien seguramente puede compartir un ejemplo. Acá se incluye superiores, colegas, subordinados, directores de otras áreas, ¿no? Porque lo que se busca, ¿qué es? Una visión integral del desempeño y de las competencias que tiene esa persona. Y que yo, a lo mejor en mi propia área, puedo ver, no sé, competencias comunicacionales de Liliana, pero resulta que el director de institucionales, además, en una evaluación 360, da a conocer, pero Raquel, además de que genia comunicando, Liliana viene, no sé, en esta empresa, en esta organización hace 20 años, con lo cual tiene un networking con muchas de las áreas que es genial, tiene un relacionamiento institucional de la hostia. Entonces empiezan a aparecer sobre Liliana esa visión más integral del desempeño y las competencias que yo, por el área comunicacional, a lo mejor el área institucional no lo había visto. ¿Se entiende? Entonces, es promover justamente desde las distintas perspectivas un enfoque mucho más completo y equilibrado en ese proceso de evaluación y desarrollo del profesional o personal. ¿Sí? Ahora, ay, perdón, porque yo pregunté si había un ejemplo y después no miro el chat, me colgué. Bueno, si alguien llega a tener un ejemplo después, levante la mano y está bueno compartir porque siempre es interesante, ¿no? Acceder a otras experiencias. Bueno, ahí entonces pasemos al feedback correctivo. Este se utiliza, hay algún comportamiento o alguna situación concreta que a lo mejor no es la que ayuda o aporta al grupo, ni al contexto profesional ni personal de la persona, y entonces de alguna manera me preparo para hacer ese feedback correctivo y vuelvo a decirles, y no pierdo de vista, y también el que tiene que recibir el feedback, vamos a ver la importancia que tiene su actitud respecto de todos estos temas. Cuando uno dice errores o comportamientos, a veces hay cuestiones que uno no se da cuenta. Hay
ejemplo, que son muy ansiosas y que en una reunión de evaluación, a lo mejor la necesidad de qué habla cada uno. Y a lo mejor esa actitud es netamente disruptiva, porque afecta el clima, porque hace que los colaboradores se pierdan, porque hace que se desordene la conversación, porque aparecen ruidos. Entonces, algo que es tan sencillo como una actitud así, que es muy ansiosa, como muy participativa, pero que significa para el equipo un comportamiento no deseable porque no favorece lo mejor del equipo. Uno necesita hacérselo saber al otro. Ahora es muy importante la forma en que se haga esto, porque si yo públicamente le digo, fulana de tal, deja de interrumpir, a ver, ese feedback, por más que sea correctivo, no es adecuado, no es eficiente, no corresponde. ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que harían en una reunión grupal donde esta persona interrumpe permanentemente por su ansiedad, por sus ganas de aportar? ¿Cómo harían un feedback correctivo en esa situación? Perfecto, correctivo no es reto, genial, Daniel. Preguntándole qué escuchó, puede ser, ¿cuál es la diferencia entre correctivo y el constructivo? ¿No buscan ambos mejorar actitudes? Sí, pero es diferente. Bueno, ahí va. Les cuento. Por ejemplo, si yo estuviera a cargo de la reunión y pasa esta situación, yo haría ese feedback correctivo diciendo, por favor, sí, o Andrea, o ay, por favor, chicos, pónganle que no fuera una sola. Por favor, hagamos una cosa, acuérdense de la técnica de ir anotando las preguntas, así cuando terminamos la reunión, hacemos un círculo de preguntas y nos sacamos todas las dudas. Esa es una forma de hacer un feedback correctivo sin caer en el reto, en el maltrato o hasta mismo la posibilidad de una situación humillante para la persona. Es decir, puedo corregir el comportamiento si estuviera en esa situación, si después voy a individual con ella, porque a pesar de que dije eso, la piba sigue interrumpiendo, seguramente me voy a preparar y después de la reunión, en algún momento, buscando el lugar adecuado, la llamaré y le diré que de alguna manera ese comportamiento netamente muy así como agitado, muy ansioso, no es bueno ponerlo en esas circunstancias en las reuniones. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Y es diferente al que vos al que recién me preguntaban del propositivo, del constructivo, porque el constructivo va directo a la mejora. En realidad yo le estoy diciendo a la persona, te va bárbaro en esto, pero podés mejorar más, es como si lo empujara a subir un poquito más, a la idea de una montaña donde yo estoy empujando para subir un poquito más. En el correctivo hay algo que ya no está funcionando, hay algo que se necesita como rever o revisar y entonces lo necesito hacer justamente sin, ahí está bueno, sin hacer valer mi autoridad en términos de corrección como si el otro estuviera desacertado o fuera de lugar, ¿no? Y ahí hay una técnica muy importante que viene de la mano de la negociación, que es separar la persona del problema. Separar la persona del problema. Yo tengo un problema, voy a ser suave con la persona y voy a ser dura o estratégica con el problema, ¿no? Entonces, para el feedback correctivo resulta fundamental no hacer juicio de valor sobre la persona. No estoy emitiendo un valor, sos un tarado, sos un inútil, ay, qué manera de interrumpir. No, no estoy abriendo juicio de valor. Lo que yo estoy señalando, una actitud, una conducta, un comportamiento que no ayuda al grupo en ese momento, que en la tarea que estamos enmarcados, y que de alguna manera necesito que se corrija esa situación. Entonces, no emito juicio de valor sobre la persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto es fundamental porque esto es algo que culturalmente nos cuesta mucho, ¿no? Separar la persona del problema. Y a veces somos duros con la persona y poco eficientes con la resolución del problema.
¿no? Entonces, ahí creo que es importante esta lógica de separar la persona y ser suaves con las personas o fuertes o efectivos con el problema. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, cuando hablamos de tipos de feedback, bien, estamos en estos feedback formales o informales. ¿Y qué quiero decir? Y cuando yo a veces, los formales, todos seguramente lo conocen, tienen que ver más con las evaluaciones de desempeño o con alguna evaluación programada o con una revisión grupal que ya nos planteamos de esta manera. Tiene que ver con algo ya formalmente establecido. La informal puede venir de la mano de una conversación o de alguna interacción que yo haga con esta persona. En ambos tipos, lo que buscamos es el proceso de mejora continua. Estamos hablando, ¿no? Digo, con esto de tengo en miras que esa persona pueda cambiar esa situación o pueda mejorar esa situación, para que justamente eso redunde también en el ámbito laboral o en el ámbito grupal. De ahí entonces la importancia, ya no tengo que decirles la importancia o el valor que tiene el feedback. ¿Cuántas veces a nosotros, no sé ustedes, pero a mí, yo les cuento que yo muchas veces en mi vida me hubiera encantado tener como una especie de mentor o mentora que me hubiera hecho feedbacks así en forma sistemática o permanente para apostar a mi mejora o a mi crecimiento. Y no lo tuve. Entonces, muchas veces me pasa que hoy me paro en otra posición y digo, bueno, si esto a lo mejor pienso que fulana lo puede mejorar y realmente me interesa, hay un compromiso de mí para la mejora del otro, hago un feedback, porque creo que realmente hay que apoyarse en esas metodologías adecuadas para hacer que esto sea recurrente, sea sistemático entre todo el equipo, no solo. Y muchas veces yo lidero un equipo en una organización a nivel nacional y global, y muchas veces también busco los espacios con mis colaboradoras para que me digan, y digo, chicas, ¿en qué me equivoco? ¿Por qué esto no está siendo tan eficiente? ¿En qué estoy equivocada? Y me dicen, no, Raquel, no pasa porque te equivoques o no. Pasa a lo mejor por la mirada, pasa por lo coyuntural, pasa porque en este momento hay una amenaza concreta de una situación. Entonces, es fundamental que los feedback se hagan con metodología y que de alguna manera se hagan en espacios seguros y amigables, diríamos, para que entonces el feedback se dé de manera honesta, ¿no? Porque lo que necesitamos, vuelvo a decir, no es adulación, no es likes, no es quedar bien con el otro, no, lejos, muy lejos de eso. En realidad lo que motiva el feedback es el crecimiento, el desarrollo, la cooperación. Entonces, desde esa mirada. Bueno, ahora, algunas reglas para hacer estos feedbacks. Evitar todo tipo de generalizaciones. Las generalizaciones, sabemos, ¿qué traen las generalizaciones? Lo más común, ¿qué es lo que traen las generalizaciones? A ver si alguien, voy a abrir el chat, a ver si alguien me aporta. Malestar, exacto, malos entendidos, perfecto. Las generalizaciones generalmente no traen muchos problemas. Aparecen las discusiones, se sienten, es como que hasta son injustas, ¿no? Porque a veces pueden, como dice esta frase, como es igual justos que pecadores, ¿no? Entonces, como esta lógica de que al generalizar no estoy siendo justo, ¿no? Adecuado con la situación. Entonces, evitemos las generalizaciones. Cuidemos que todos participen. No puede haber feedback para algunos y para otros no. No puede haber feedback de algunos y de otros no. Entonces digo, la idea es en esos espacios y en esa práctica y en esas herramientas que participen todos. Hacer valer el día a día, ¿no? Existe un compromiso, cuando existe un compromiso uno lo hace jugar, no es algo que, lo que decía hoy, vi Lucy en 3, se me ocurrió y de repente apareció. Ojo con el lenguaje. ¿Qué quiero decir ojo con el lenguaje? El lenguaje es un dominio de acción.
Entonces, el lenguaje es una herramienta vital para los seres humanos porque crea realidad y transforma la realidad. Entonces, el lenguaje es una herramienta para que de alguna manera complejizó la comunicación humana como proceso. Entonces necesitamos cuidar el lenguaje, acordarnos siempre que la comunicación es un proceso emisor-receptor, donde hay una retroalimentación permanente y donde el contenido está definido por el receptor. Entonces, tengamos en cuenta el lenguaje, ¿no? Y esto de apelar a la razón y a no a la emoción. ¿Por qué creen que estamos apelando a la razón y no a la emoción? A ver, ¿por qué creen? En el feedback sobre todo. Genial, Ivana, exacto. El feedback positivo estimula la creatividad e innovación. Por eso, más que nunca, tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje para generar esos espacios. Porque la emoción, exacto, porque en la emoción muchas veces uno si no la gestiona bien, es como el fuego, se lleva puesto todo. Entonces, yo tengo que apelar a algunos criterios objetivos, como dice Cintia. Perfecto. Tengo que apelar a criterios objetivos que me saquen del marco de la subjetividad. Tengo que ir a marcos objetivos racionales, donde no hay duda de que lo que estoy tratando de poner viene de un criterio sustentado que no es en mi subjetividad. Y porque la emoción, si bien es maravillosa y el ser humano, una de las cosas más ricas es su emocionalidad, nosotros tenemos que poder manejarla, gestionarla, y muchas veces no nos preparamos para eso, ¿no? Ni nos educaron, digo, muchas veces para tener esa inteligencia emocional tan necesaria hoy. Y vamos a ver por qué es tan necesaria, incluso después voy a comentarles esto. Entonces, entre esos beneficios y propósitos que tenemos con el feedback, y vamos a ver uno por uno, un ratito más, vamos a ver que entre los beneficios está esto: mejora el desempeño y la productividad, entiéndanlo como aquello que generamos como producto, no como productividad en términos de rendimiento, ¿no? De efectividad, sino esto, cuanto más mejor me siento, persona, desempeño en mi tarea, mejor la voy a hacer. Va a salir la mejor versión mía y mi mejor tarea. Además, favorece el desarrollo de habilidades y de competencias que hoy son claves. Y vamos a ver incluso una cita al Foro Económico Mundial con relación a estas competencias. Fortalece la relación entre superiores y subordinados, entre líderes y liderados, entre equipos y entre miembros de los equipos, y crea esto que decíamos, ¿no? La cultura del aprendizaje y la mejora. Esto viene del mundo de la cooperación y de la colaboración, porque en realidad lo que nos motiva es que haya estos espacios, como decimos, de networking, estos espacios de construcción, de innovación, que nadie se va a poner a innovar si a uno le viven diciendo, esto está mal, aquello no corresponde. No, si no va a decir algo bueno, cállese la boca. ¿Quién va a innovar desde un lugar ahí? ¿Quién va a favorecer la tormenta de ideas y la generación de nuevas realidades? Nadie. Entonces digo, entendamos que para poder generar creatividad, innovación, tormenta de ideas, herramientas hoy de generación de oportunidades, uno necesita poder dar las condiciones para eso. Entonces, vamos a ver un poquito cada una. Mejora el desempeño y desde ya, porque al recibir retroalimentación que es específica, que es clara, que es oportuna, en el momento justo, con condiciones de seguridad, las personas entonces identifican dónde son sus áreas de mejoras y pueden pensar en metas y en plan de acción, ¿no? ¿Qué me propongo para este año? ¿Qué quiero lograr este año? ¿Y cómo hago para lograrlo? Porque muchas veces decimos, sí, queremos esto, pero muchas veces nos cuesta bajar a un papel muy sencillito cuál es nuestro plan de acción para alcanzar eso. Entonces, bueno, eso a veces como que nos falta como eso de bajar al papel, ¿no? Entonces esa retroalimentación cuando es constante, cuando es sistemática, cuando está planificada, va a traer incremento en nuestra eficiencia, en nuestra satisfacción, en
en el ámbito laboral. Acá quiero mostrarles un chiquitito hermoso de cómo podemos hacer para tener un feedback efectivo. Y quiero que ahí después me cuenten qué es lo que vieron en términos de, estamos hablando de un feedback efectivo. Nico, espera que dejo de compartir. Santi, dejo de compartir, a ver si podés pasar el videito ahí de este feedback efectivo. ¿Y por qué creen que ella puede hacerlo? Que también va a surgir ahí. Dale, ahí lo pongo, Raque. Avísame si se ve bien, que estoy con algunos problemas de conexión, pero a ver, probemos. Cualquier cosa me avisas. Vale, si no se ve o no se oye, te avisamos. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Va, se ve Sí, todavía no sí, sí. empezó. Ahí. Holding. Left tackle. Michael, come on. Or. Come here, son. You're gonna hold him. Hold him inside here between the tits. You got it? Will you look at me, son? If you grab him outside here like this or that horse collar thing you just did, you're gonna get flagged and I'm gonna be pissed. You hear me? All right, let's go. Baby, watch my stuff, all right? Okay. Well, at least they look good coming off the bus. They'll be terrified till they realize he's a marshmallow. Looks like Tarzan plays like Jane. Give me a minute, Bert. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. Come here. Michael, do you remember when we first met and we went to that horrible part of town to buy you those dreadful clothes? And I was a little bit scared and you told me not to worry about it because you had my back. Do you remember that? Yes, ma'am. And if anyone tried to get to me, you would have stopped them, right? And when you and SJ were in that car wreck, what did you do to the airbag? Stopped it. You stopped it. You stopped it. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Listen. Okay. Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me, how you have my back, how you have his, okay? All right, Tony, go back. All right. Oompa Loompa here is your tailback. When you look at him, you think of SJ and how you've never let anyone or anything hurt him. You understand me? All right. Go back. Got it? What about Collins and Mr. Tui? Fine. They can be on the team too. Are you going to protect the family, Michael? Yes, ma'am. Good boy. And go have some fun. Yelling at him doesn't work, Bert. Doesn't trust men. In his experience, they pretend to care about you till they disappear. Want to run a play? SJ, you're gonna want to get this. Okay. Come on, Michael. All right, Michael, come on. Woo! Yes! Michael! All right, way to go, O. Way to go. That boy. Hey, get over here. Let's go. Okay. What'd you say to him? You should get to know your players, Bert. He tested 98% in protective instincts. I said you could thank me later. It's later, Bert. Acá, pausa. Para. Leo, por favor. Invita a la casa. No, dale, déjame pasar.
A ver, gracias, Santi. Em, bueno, lamento porque la verdad que por la hora, a veces esta hora es la de mucho uso de internet y entonces, bueno, como que el videíto fue un poquito desfasado, pero lo importante que se ve acá es cómo ella está, ella conoce, conoce a ese que es su hijo adoptivo y sabe en qué puede mejorar esa criatura o esa con las recomendaciones que ella le da. Entonces ella sabe que ese chico tiene 98% de instintos protectores, que la defendió a ella, a su hijo siempre. Entonces se empieza a ubicar en ese lugar. Fíjense cómo ella el mensaje es muy sencillo, muy claro, no hay duda, no hay posibilidad de duda alguna y logra efectivamente que el chico que supuestamente era un paquete, supuestamente parecía Tarzán, pero decían que se lleva puesto el partido, ¿no? Entonces, no sé si ustedes vieron esto o si quedó esta idea que estoy transmitiendo, pero en realidad era eso, es buscar el punto de mejora, saber dónde, de qué manera, qué resorte le hago ver al otro para que el otro pueda en esa instancia mejorar, pueda crecer, pueda desarrollar sus habilidades y sus competencias. Y como dice Celina, exacto, logró mejorar el equipo, termina siendo un recurso fundamental. Ahora, lectura para el entrenador, que evidentemente es el líder de ese equipo, que supuestamente debería recurrir a la herramienta de la retroalimentación para mejorar el rendimiento individual y colectivo, y que el pibe lo único que se ubica es en la crítica de parece Tarzán pero Jane, solo va a asustar cuando baje del micro, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente prejuicios, Andrea, prejuicios, no conocimiento, desconocimiento, no, tampoco interés, porque ya dio por descartado que no servía, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a todos y a cada uno? Que muchas veces rápidamente emitimos este juicio de valor, bueno, no lo hace como yo quiero, no sirve, no es como a mí me gusta, no suma. ¿No? Entonces, bueno, ahora entendimos cómo es un feedback constructivo y que apunta a la mejora de la persona, ¿sí? Bueno, para cerrar, porque ya estamos en horario, y quiero que antes de que se vayan me den una devolución, antes de que se vayan. Entonces es imprescindible, no hay duda que para mejorar el ámbito laboral necesitamos recurrir a esta herramienta de la retroalimentación personalizada, donde los individuos pueden percibir cuáles son sus fortalezas, cuáles pueden ser sus debilidades y de en qué áreas pueden mejorar y adquirir nuevas competencias. Esto que todos sabemos, que hace mucho que sabemos del FODA, famoso FODA, pero que llegado el momento parecería que ese FODA después no nos sirve para nada. Y sí, nos sirve para justamente dar y recibir feedback, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de competencias, que se los comenté antes y se los vuelvo a traer ahora, les decía que en el Foro Económico Mundial, entre las 10 habilidades que van a ser más demandadas hasta el 2030, aparecen, fíjense ustedes, el pensamiento analítico y la innovación, como decían ustedes, el apelar a la creatividad, al aprendizaje activo y estratégico, a la resolución de problemas complejos, a la resiliencia, tolerancia y flexibilidad, al razonamiento y reducción de los problemas. Ahora, para todas esas habilidades, una herramienta fundamental es el feedback. Fíjese la importancia que tiene el feedback para que podamos desarrollar ese tipo de competencias o habilidades. Por último, de los ejes que teníamos, acuérdense que les decía que fortalece la relación entre jefes y personas que están, y empleados, entre equipos. Justamente porque lo que favorece es que si yo siento, si yo percibo
que la retroalimentación que me da ese superior tiene como objetivo mejorar, que yo mejore, que yo crezca en mi carrera profesional, que yo introduzca herramientas que me permitan ser más competitiva, más eficiente, seguramente lo que va a aparecer es un vínculo positivo con esa persona. Y va a aparecer esto de la transparencia y la colaboración. La colaboración no se da, no es una varita mágica, no nacemos con esto, sino que aprendemos a colaborar cada vez que nos sentimos reconocidos como seres humanos. Entonces, de la mano de la confianza, de la cooperación, de la colaboración, seguramente vamos a poder tener un mejor trabajo en equipo, seguro va a poder haber resolución asertiva de los conflictos. Último punto, esto que les decía, que el feedback ayuda a una cultura de aprendizaje y de mejora continua. Un poco lo que yo les decía, es ese nuevo paradigma de entender que para el aprendizaje no es la acumulación de conocimientos, es qué hago con esos conocimientos, cómo los atravieso en mi vida, cómo de alguna manera aprendo a que muchas veces el mejor maestro va a ser el error, pero tengo que tener ámbitos que me favorezcan y que me permitan y que me banquen ese error, y en donde yo me anime, ¿no?, a ir practicando y poniendo en práctica esas habilidades para ir adquiriendo un mejor manejo de las mismas. Y esto que decían ustedes, ¿no?, pilar fundamental del crecimiento y de la innovación. Para cerrar, y cierro con esto porque en la próxima encuentro tenemos un montón para ver también, es que cómo hacemos para evaluar el feedback externo, porque todo esto venimos como trabajando más en los equipos, en los jefes, los subordinados, los colegas. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar ese feedback que nos dan desde afuera con esta lógica de cuando llego al ciudadano, al consumidor, al destinatario de la política pública? ¿Para qué me sirve? Y me sirve ese feedback, me sirve mejor para entender cuáles son las experiencias de esos destinatarios, con relación a esos servicios funcionan o no, si realmente esa que apliqué es efectiva o no, si ayuda o no al logro de los objetivos que nos planteamos como política pública, y para establecer relaciones más cercanas, ¿no? En esta lógica de una nueva gobernanza necesitamos una ciudadanía activa que participe y que tome decisiones. Entonces, el beneficio de estar atento a estos feedback es seguramente va a aumentar el nivel de satisfacción, seguramente va a haber mejora, porque siempre existe un índice, un margen de mejora para la prestación de servicios, para el alcance y la eficiencia de esos servicios, y la posibilidad incluso de diferenciarnos de aquello que se da en algunas jurisdicciones y en otras. Por último, cierro. Si me bancan 2 minutos más, Santi, ¿podemos verla? Si me bancan 2 minutos... Sí, dale. Gracias, Sí. Irene. Bueno, lo que nunca debe hacerse, lo que nunca, nos vamos con lo que tendríamos que desterrar de nuestra vida y que seguramente muchos tenemos experiencia de haber vivido situaciones como estas, pero bueno, cerrar con esto, con lo que nunca debería ser. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve perfecto. Bien. ¿Qué avances realistas podemos esperar en esta sesión, Lord Presidente? ¿Y por qué no hemos hecho más progresos hasta la fecha? ¿Y qué es eso? Eso parece la agenda. Yo aún no la he visto. Lo es, primera ministra. ¿Puedo verla? Sí, primera ministra, cómo no. Aquí hay una falta de ortografía. ¿Y aquí? Si tú lo dices. Claro que lo digo. Solo es un primer borrador. Oh, por Dios, esto es ridículo. Comité lleva acento en la E. Acento en la E, Jeffrey. ¿No te da vergüenza? Es una vergüenza. No me puedo fiar de ti. Ni para una simple agenda. ¿Te encuentras mal? Sí. Estás muy mal. Dame tu lápiz. Dame tu lápiz. Dame. Si es lo mejor que sabes hacer, deberías irte al hospital. Y yo haré tu trabajo y el mío y el de todos los demás.
Caballeros, como el Lord Presidente ha decidido venir al Consejo sin prepararse, tendré que concluir la reunión. Buenos días. Buenos días, ministra. Exactamente, lo que quería mostrar, por eso decía, nunca eso es lo que nunca hay que hacer, tiene que ver con la desvalorización, con la humillación, con el dañar, porque eso es dañar, y eso no es feedback, eso justamente es humillar, dañar, alterar, emitir juicios de valor, descalificar, eso es lo que no tenemos que permitirnos. Así que bueno, con esta idea de lo que no debe ser, bajo ningún aspecto, yo los despido hasta la próxima. Pero antes de que se vayan, y está bueno esto que puso Pablo, genial, se felicita en público, se corrige en privado, genial. Bueno, en esta lógica me gustaría que del 1 al 10 me cuenten cómo se van, pero honestamente, no teniendo que hacer cumplidos. Bueno, está bueno, también Marcelo se va a 7, el 10, 7. Bueno, lo importante es esto, que haya servido, que le encantara, que los motivara, que les dejara un aprendizaje genial. Bueno, genial. Es decir, que pudimos generar un espacio virtuoso entre nosotros para revisar algunas herramientas. Bueno, gracias a ustedes, gracias enormes a ustedes, me encantan compartir estos espacios. Y a ver, hay una conclusión ahí de Ivana, que hay que ser receptivos. Ivana, me comprometo a leerla para la próxima y arrancamos con eso. Gracias a todos y los espero, no se olviden, el miércoles que viene a las 5 de la tarde vemos la segunda parte, que es los tips, cómo los damos. Vamos a ver un videíto de cómo se hace, ¿no? Propositivo, así que también, genial. Bueno, los espero y gracias miles.